días, amados hermanos. Que Dios Todopoderoso les bendiga en esta preciosa mañana. Este día lunes, soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las celdas antiguas. Y nuevamente, qué privilegio, qué gran honor para mí el poder estar desde esta cabina de radio para seguir compartiendo con todos los radioescuchas enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. En esta mañana mi hermano Javier no pudo acompañarme, tuvo una emergencia, de hecho está saliendo fuera de la ciudad. Que el Señor le lleve paz y bendición a donde tiene que ir, que lo guarde, que guarde su entrada y que guarde su salida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bueno, en esta mañana vamos a continuar, vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Vamos a continuar con la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada, de la frase que el Señor mencionó en Mateo 5, ¿verdad? Donde dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Hoy va a ser la parte número 2. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle dirección a Él, que Él sea el que nos dirija en esta mañana. Amantísimo Dios y Padre, Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, por un día más de vida, que tu infinita misericordia tú nos das, Señor. Tu palabra dice que nuevas son cada mañana tus misericordias, oh Dios. Reconocemos, oh Dios eterno, que tú nos has dado mucho más de lo que hemos merecido. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos pues esta oportunidad que nos das, Señor, de poder escudriñar tu bendita palabra. Dios eterno, te pedimos que a través de tu Santo Espíritu tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que tú nos guíes a toda la verdad, que tú nos enseñes todas las cosas, Señor. Todo aquello que se haya malinterpretado y torcido, Señor, a través de los siglos, que seas tú revelándonos tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Al final de todo esto, Señor, que la gloria y la honra sea dada solamente a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús te pido bendición, Señor, para todos aquellos radioescuchas que estarán poniendo el sentir en esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, eterno Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a dar el teléfono de aquí en cabina, pero solamente voy a tomar llamadas al final de la enseñanza. Así que, estoy solo aquí en la cabina. El área es 626-993-1580. 626-993-1580. Gloria al nombre del Señor. Ya la semana pasada empezamos a establecer los fundamentos, ¿verdad? Los fundamentos de este estudio para poder entender al final realmente esa frase que mencionó el Señor en Mateo 5. Entonces, hoy de hecho vamos a continuar un poco todavía con esos fundamentos, amén, para que al final podamos entender correctamente, hermano, estas palabras del Señor, amén, para realmente conocer que Dios no cambia, que Dios no se equivoca, ni tampoco comete errores, sino que Él es perfecto en todos sus caminos, pero que han sido las erróneas interpretaciones que se le han dado principalmente a las cartas del apóstol Pablo, las que hacen parecer que la palabra de Dios pues ya no permanece para siempre, porque pues tal vez Dios se equivocó, Dios cometió ciertos errores en el pasado al dar ciertos mandamientos, y que por eso Yeshua vino a corregir esos mandamientos cuando Él dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Pero pues en este estudio vamos a ver si eso es verdad, hermano, o no. ¿Sí? Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Eso es por un lado, ¿verdad? El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 16 en adelante, ¿verdad? O sea, ¿cómo se ha interpretado esto?
en la mayoría del pueblo cristiano. Bueno, se ha interpretado que el apóstol Pablo está diciendo aquí que el hombre no es justificado por la obediencia a la ley de Dios dada a Moisés. Así se ha interpretado. O sea que cuando el apóstol Pablo dice esta frase de las obras de la ley, que se está refiriendo a la obediencia de la Torah, a la obediencia de la ley de Dios dada a Moisés, ¿verdad? Pero vamos a ver si esto es en realidad así, porque el mismo apóstol Pablo en su segunda carta, perdón, en la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 12 en adelante, dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Verso 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Oigan, sí alcanzó a percibir esto, hermano. Se lo voy a repetir otra vez. Verso 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Oiga, entonces aquí es como si ya el apóstol Pablo se estuviera contradiciendo él mismo, ¿verdad? Porque ya leímos en Gálatas 2:16 que él dijo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, ¿verdad? Entonces, por un lado, aparentemente está diciendo que el hombre no se justifica al guardar la ley de Moisés, la Torah, al cumplir la Torah, no se puede justificar con eso. Pero por otro lado, en Romanos 2:12 dice que no son los oidores de la ley, o sea, la ley de Dios dada a Moisés, los justos ante Dios, sino los que hacen, los hacedores de la ley, de esta ley de Moisés, van a ser justificados. O sea que aquí ya entra ya en controversia esto, ¿verdad? Nuevamente repito, es como si el apóstol Pablo se estuviera contradiciendo él mismo. Pero vamos a ver que no es así, hermano, ¿sí? Porque de hecho esta palabra que él dijo en Romanos 2:12 está en total acuerdo con lo que también dice el apóstol Santiago. Oiga, Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Verso 15 dice, Santiago 2:15 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Oiga, nada más. Continúa Santiago 2:23, dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras, así también la fe sin obras está muerta. Oiga, ¿se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta cómo entonces es que se han torcido y se han malinterpretado las palabras del apóstol Pablo para darles un significado totalmente diferente y hacerlas estar en completo desacuerdo con las palabras que el mismo Jesús dijo en Mateo 5:17? Oiga, nada más, qué tremendo, hermano, perdón, se me cayó acá algo aquí. Qué tremendo, ¿sí? Entonces, si fuera verdad, de la manera como se ha interpretado en la mayoría del pueblo cristiano, ¿no?,
aquí el apóstol Pablo está diciendo que el hombre no se justifica por obedecer la ley de Dios dada a Moisés, sino por la fe de Jesucristo. Y me pregunto entonces, ¿en qué estuvo basada la fe de Cristo? O sea, ¿qué escrituras eran las que existían en su época? ¿Qué es lo que se tenía en esa época como palabra de Dios? No es muy difícil de saber eso, hermano. En la época de Jesús, lo único que existía es lo que nosotros conocemos actualmente como Antiguo Testamento, ¿verdad? Que incluye los 5 libros de Moisés, que son la Torá, los salmos, los escritos y los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento era lo que existía en esa época como palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué actualmente hay quienes se atreven a ya clasificar la palabra de Dios como que ahora ya no es palabra de Dios? Por ejemplo, se excluye la Torah, se excluye los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Dios, nada más, esa se excluye, esa ya no es palabra de Dios actualmente. Eso lo enseñan muchos pastores, hermano, muchas congregaciones enseñan eso, que eso ya no es palabra de Dios. O sea, eso quiere decir que entonces Isaías 48 mintió, donde dice que porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y nuevamente, ¿qué palabra era la que existía en el tiempo de Isaías? Hermano, la Torá, los 5 libros de Moisés, ¿sí? Isaías era profeta, todavía no se escribía lo que él profetizó. ¿Sí? Entonces existía solamente la Torá, hermano. Entonces, esa era la palabra de Dios. Y de esa palabra estaba hablando Isaías en Isaías 48, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cómo es que actualmente esa palabra pues ya dejó de ser? Esa palabra ya no se considera ser palabra de Dios. Oigan nada más, pero veamos lo que el mismo Jesús, lo que el mismo Yeshua dijo en Mateo 5:17, y se lo voy a leer en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente, para que lo podamos entender de una mejor manera. Dice Mateo 5:17: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Verso 19. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Oiga nada más. Entonces, hermano, ahí queda muy claro que definitivamente, entonces las palabras del apóstol Pablo se están malinterpretando y se están torciendo, porque de otra manera es como si el apóstol Pablo estuviera enseñando en contra de lo que el mismo Jesús enseñó. ¿Sí? Pero vamos a continuar, vamos a regresar a Gálatas 2:17 en adelante. Dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Oiga nada más, qué interesante está esto, hermano. Verso 19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Oiga, aquí el apóstol Pablo, hermano, nos está dando una clave, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que hay 2 leyes. Recordemos que el apóstol Pablo, él era fariseo, hermano. Él era fariseo, ¿sí? Los fariseos, de hecho, ellos tienen 2 leyes. Solamente que esto es algo que se ignora en la mayoría del pueblo cristiano, ¿sí? Él aquí está hablando de estas 2 leyes, ¿sí? Pero vamos a seguir adelante para poder entender esto bien claro, hermano, ¿sí? O sea, él lo que está diciendo aquí es: si yo ya dejé de obedecer los mandamientos de hombres, que de hecho eso es lo que significa las obras de la ley, ¿sí? Eso es lo que significa, hermano, las obras de la ley. Mire, esta frase de las obras de la ley, pues en realidad no aparece en ninguna otra carta del Nuevo Testamento. Bueno, aparece en la carta a los romanos,
y también aparece la carta a los Gálatas, pero ambas cartas son escritas por el apóstol Pablo. De ahí en fuera, en ningún otro lugar en toda la Biblia aparece esta frase de las obras de la ley, ¿ya? Entonces, pues sí, en un tiempo se pensó que el apóstol Pablo se estaba refiriendo a la ley de Dios dada a Moisés, de la Torá, pero la verdad es que no, hermano. Mire, en los manuscritos del Mar Muerto que se encontraron en 1948 en Israel, cerca de Qumran, así se llama la ciudad de Qumran, cerca del Mar Muerto, ahí se hallaron, usted sabe, los manuscritos más antiguos que se tienen hasta la época, hasta este momento, los más antiguos. Y entre ellos se encontró un manuscrito precisamente con el título de esta frase que mencionó el apóstol Pablo. En hebreo se lee Miksá Maaseh HaTorah, así se llama, las obras de la ley, the works of the law, las obras de la ley, Miksá Maaseh HaTorah. Oiga, todo un manuscrito de esto. Entonces, cuando se estudió este manuscrito, se encontró que para nada tenía que ver con la obediencia a la ley de Dios dada a Moisés, sino que más bien era la obediencia a mandamientos de hombres. Oiga, entonces el apóstol Pablo aquí nos lo está dejando claro, ¿verdad? Ya lo leímos. El verso Gálatas 2:19 dice, porque yo por la ley, ¿por cuál ley? Por la ley de Dios dada a Moisés, por la Torá, ¿sí? Porque yo por la ley de Dios dada a Moisés soy muerto para la ley. ¿Para cuál ley? Para la ley oral. Así se le conoce a esta otra ley, a esta otra Torah que tienen los judíos ortodoxos, en este caso los antiguos fariseos, ¿sí? Ellos tienen dos leyes. Ellos tienen la Torah escrita, la ley de Dios dada a Moisés escrita, pero también tienen la Torah oral, la ley oral que se conoce, así se le conoce, pero en el cristianismo no, en el cristianismo se ignora la existencia de esta ley oral. Ahora, ¿en qué consiste esta ley oral? Bueno, ellos dicen, así lo creen, que Dios a Moisés, cuando Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches, dicen que no solamente le entregó las tablas de la ley, sino que le explicó oralmente cada uno de esos mandamientos, oralmente, así ellos lo que creen, y que ya Moisés después se las comunicó esas leyes orales a Josué, después Josué se la transmitió a los sacerdotes, y así se iba transmitiendo oralmente de boca en boca, así, hasta que llegó la época antes de que fuera llevada a la casa de Judá al exilio de Babilonia, que también se terminó por poner por escrito, ¿ya? Que también se escribió durante Babilonia, porque se le llama a esta compilación, estas instrucciones orales, se le conoce como el Talmud, así, el Talmud. Hay Talmud de Jerusalén y hay Talmud babilónico, amén. Este Talmud está compuesto principalmente por dos obras, que una de ellas se llama la Mishnah y otra se llama la Gemara. Oiga, esto es algo real, hermano, no crea que me lo estoy inventando, es algo real. Tú mismo puedes asegurarte de eso, simplemente busca en Google, pon Talmud y te va a salir mucha información, hermano. Son cosas reales, amén, pero que la mayoría en el pueblo cristiano ignora. Oiga, incluso muchos pastores ignoran estas verdades, ¿ya? Entonces, si no se conoce esto, entonces se va a terminar por malinterpretar al apóstol Pablo, ¿sí? No se va a entender este verso, Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? O sea, está diciendo, si yo ya dejé de obedecer los mandamientos de hombres, o sea, ya dejé de obedecer las obras de la ley, y empecé a obedecer los verdaderos mandamientos de Dios, empecé a obedecer la Torah, empecé a obedecer la ley de Dios dada a Moisés, entonces, ¿cómo puedo ahora someterme nuevamente bajo los mandamientos de hombres? ¿Cómo puedo someterme nuevamente bajo las obras de la ley? Por eso es que dice, porque yo por la ley de Dios dada a Moisés por la Torah,
soy muerto para las obras de la ley, soy muerto para los mandamientos de hombres, para obedecer a los mandamientos de hombres, a fin de vivir para Dios, ¿sí? Pero ahora vamos a continuar, hermano, con el estudio de hoy para saber si Jesús y Yeshua realmente en la cruz, Él vino a cambiar todo lo que había sido ordenado por el Padre Eterno en el pasado, o no. Es decir, si Jesús y Yeshua vino a cambiar los mandamientos dados por el Padre en el pasado, ¿sí? Y si eso fue lo que Él enseñó a sus discípulos también. Y este va a ser el contexto en el que va a estar basado este estudio, en el que no vamos a escudriñar en total detalle esos mandamientos ni el significado detallado de ellos, sino que solamente hasta donde nos permita entender si en realidad el mandamiento original del Padre fue cambiado o no. Y vamos a iniciar. Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, este es el mandamiento que Dios el Padre, hermano, ordenó en Éxodo 20:13 y en Deuteronomio 5:17. Así está, no matarás, ¿verdad? Bueno, a continuación Jesús, Yeshua, Él enseña cuál es la correcta interpretación de este mandamiento. Oiga, Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oiga, nada más. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oiga nada más. Entonces, a continuación, vamos a ver, hermano, que los apóstoles, ellos siguieron enseñando este mandamiento original del Padre, pero ahora con la correcta interpretación que les había sido enseñada por el Señor, ¿verdad? Por Jesús, por Yeshua. Primera de Juan 3:11 en adelante dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 1 Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Oiga, entonces, hermano, como podemos ver claramente, Jesús, Yeshua, no está cambiando el mandamiento original dado por el Padre, ¿sí?, en un principio, sino que más bien está explicando su correcto significado y su correcta interpretación, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a continuar. Mateo 5:27, dice el Señor: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y sí, este es el mandamiento original, hermano, que Dios ordenó también en Éxodo 20:14 y en Deuteronomio 5:18. Así dice, no cometerás adulterio, ¿sí? Pero a continuación vamos a ver lo que enseña Jesús, lo que enseña Yeshua acerca de la correcta interpretación de este mandamiento, ¿ya? Mateo 5:28 en adelante dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, nuevamente, hermano, aquí está muy claro que Jesús, que Yeshua, no está cambiando el mandamiento original de Dios, sino que más bien está explicando el correcto significado de este mandamiento, porque no lo estaban entendiendo e interpretando así los maestros de la ley, hermanos.
¿sí? Los fariseos, los saduceos, no lo estaban interpretando así, ni tampoco enseñando así. Ahora, Mateo 5:31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y este es el mandamiento que Dios ordenó también, hermano, en Deuteronomio 24, 1 y 2. Y aquí está, miren, Deuteronomio 24, 1 y 2 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero a continuación vamos a ver, hermano, qué es lo que enseña Jesús, qué es lo que enseña Yeshua, cuál es la correcta interpretación de este mandamiento, que tampoco se estaba entendiendo ni interpretando correctamente entre los maestros de la ley, pues mucho menos lo estaban enseñando así, ¿verdad? Mateo 5:32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, oiga, y ahí está dando el Señor la única razón que existe para poder repudiar a su mujer. Dice, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, nuevamente aquí, hermano, está muy claro que Jesús no está cambiando el mandamiento original del Padre, hermano, dado en un principio, sino que más bien está explicando el correcto significado de este mandamiento y su correcta interpretación, porque nuevamente los maestros de la ley no lo estaban entendiendo ni interpretando de esta manera. Y aquí Jesús también, hermano, deja muy claro que se le podía dar carta de divorcio a la mujer por causa de fornicación solamente. Pero resulta que los líderes religiosos de esa época, los escribas, los fariseos, los saduceos, eran los que enseñaban la ley al pueblo en esa época, ¿verdad? Ellos interpretaban que por cualquier causa se podía dar carta de divorcio. O sea, si por ejemplo, un día, por ejemplo, a la mujer se le quemaba la comida o le quedaba cruda, se le podía dar carta de divorcio por esta razón también. Oiga, nada más, ¿sí? Mateo 19:3 dice, 3 en adelante, dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Verso 8, Mateo 19:8 dice, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, si nuevamente lo repite, hermano, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Sí? Mateo 5:33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, ese ya es otro punto, ¿verdad? Mateo 5:33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Ya? Nuevamente, hermano, este es otro mandamiento que Dios ordenó en el principio, lo ordenó en Levítico 19:12, dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y también en Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Oiga, nada más, pero a continuación, hermano, el Señor va a explicar el correcto significado y va a enseñar la correcta interpretación de este mandamiento. Mateo 5:34 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oye, ¿se da cuenta, hermano? Jesús, Yeshua, hermano, no vino a cambiar nada sobre los mandamientos dados por Dios en el principio, sino que más bien vino a dar y explicar
la correcta interpretación de estos mandamientos, porque no se les estaba dando la correcta interpretación, hermano. ¿Sí? Mateo 5:38, vamos a continuar con otro punto. Mateo 5:38 dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ahora, estos mandamientos también los ordenó Dios el Padre, hermano, en el principio, ¿sí? En Levítico 24:19 en adelante dice: y el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y también en Deuteronomio 16:19 en adelante dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, verso 19, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero a continuación Jesús, hermano, va a explicar el correcto significado de este mandamiento y va a enseñar la correcta interpretación. Amén. Mateo 5:39 dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oiga, otra vez, hermano, Jesús, Yeshua, no está cambiando el mandamiento ordenado por Dios desde el principio, sino que más bien está dando y explicando la correcta interpretación de este mandamiento. Pero a continuación, Jesús dice algo, hermano, dice algo que para alguien que no tiene al menos un poco de conocimiento acerca de la cultura judía, esa cultura en la que nació, vivió y aún murió Jesús, hermano, podría pensar que aquí, que sí, que Él vino a cambiar los mandamientos que Dios ordenó en el principio, pero eso no es así como vamos a explicar a continuación, hermano. Mateo 5:43 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. ¿Verdad? Sí, eso Dios lo ordenó, hermano. Dios lo ordenó en el principio. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Oiga, ¿sí? Pero lo siguiente que dice Jesús en la segunda parte del verso 43, 5:43. Primero dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Pero la segunda parte dice, y aborrecerás a tu enemigo. Oiga, ¿sí? Ahora, esta frase de aborrecerás a tu enemigo, hermano, eso no fue ordenado por Dios. ¿Sí? Aquí vamos a entrar ya en otro nivel, amén. Esta frase no aparece en ningún lado en la Torah. No aparece en ningún lado en la ley de Dios dada a Moisés, de aborrecer a los enemigos. No aparece en ningún lado, hermano. Pero ¿sabes en dónde sí está escrito? ¿Sabes en dónde sí aparece? Aparece en esos libros de tradiciones judías. Aparece escrita en el Talmud. Oiga, pero se enseña como si este fuera un mandamiento que Dios mismo ordenó, pero no, la verdad es que no aparece en la Torah escrita, no aparece. Pero que en realidad, hermano, entonces, ¿qué es esto? Pues es un mandamiento de hombre, es un takanot, así se le llama, takanot en hebreo, takanot, un mandamiento de hombre, ¿sí? Pero a continuación Jesús enseña la correcta interpretación del mandamiento de Dios, que de hecho siempre va a estar en oposición a los mandamientos de los hombres, en oposición a estos takanots. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Oigan, nada más, dice el verso 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, hermano, como pudimos darnos cuenta muy claramente, Jesús, Yeshua, no vino a cambiar nada de lo que el Padre Eterno había ordenado en el principio, sino que como Jesús mismo dijo, yo soy el camino, o sea, lo que él está diciendo es, yo tengo o yo soy la correcta interpretación. Porque resulta que ya desde ese tiempo se estaban interpretando las palabras de Dios incorrectamente, tal y como sigue sucediendo actualmente. Pero Jesús, Yeshua, tiene la correcta interpretación y nosotros haríamos muy bien si imitáramos la forma de vivir, de la manera en que vivió Jesús y los primeros discípulos, ¿sí? Pero nuevamente repito, actualmente en la mayoría del pueblo cristiano se está enseñando a hacer todo lo contrario a lo que enseñó y vivió Jesús. Aunque esto parezca difícil de creer, hermano, pero es así, es real. Porque la orden y el mandamiento de Jesús, justo antes de su partida y de ser arrebatado al cielo, fue este. Mateo 28:19 dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, Él vino a ponernos el ejemplo de cómo se hacían esas cosas, hermano. Y ahora nosotros, como sus discípulos, tenemos que guardarlas y enseñar a otros a guardarlas también. Y nuevamente repito, Él no vino a cambiar nada de lo que el Padre Eterno había ordenado en el principio. Pero a continuación vamos a ver algunos ejemplos más de los mandamientos que Dios había dado en el principio y que Jesús, Yeshua, cumplió y enseñó a sus discípulos a cumplirlos también. Génesis 2:1, vamos a hablar del día de reposo ordenado por Dios, que fue el mismo día de reposo que Jesús guardó, ¿ven? Y que enseñó a sus discípulos a seguir guardando. Dice Génesis 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y continúa hablando del día de reposo en Éxodo 31:14. Dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Verso 15 dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Oigan nada más. Muchas veces, hermano, en el cristianismo se nos enseña, no, que ese día de reposo del séptimo día solamente fue ordenado para los judíos. Oiga, pero aquí no dice, y es más, en ninguna parte de la escritura dice que estos mandamientos hayan sido ordenados solamente para los judíos. No, mi hermano, los judíos originalmente solamente descienden de una tribu, de la tribu de Judá, de ahí la palabra judío, ¿ya? La tribu de Judá. Pero la tribu de Judá es solamente una de las 12 tribus. Los hijos de Israel son 12, las 12 tribus. Y aquí dice, el verso 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, no solamente los judíos, ¿verdad? Dice, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Se da cuenta lo que eso significa? O sea, por siempre, por siempre. Si el Señor hubiera querido, lo hubiera hecho, hermano, si es verdad lo que se enseña en mucho pueblo cristiano, que ahora nosotros ya no guardamos el séptimo día como día de reposo, porque ahora guardamos el primer día, porque en él resucitó Cristo, ¿verdad? Pero ya vimos, hermano, ya hemos aprendido que Jesús ni murió viernes por la tarde, ni tampoco resucitó domingo por la mañana. Esa es una mentira de Roma, hermano, que ha sido heredada al cristianismo protestante también, pero no. Jesús, de hecho, él estuvo en el corazón de la tierra el tiempo que él mismo había dicho, ¿verdad? En Mateo 12, 38, 40, él estuvo ahí 3 días y 3 noches, o sea, 72 horas, no 36, como Roma nos ha querido, más bien Roma nos ha enseñado, ¿verdad?
porque nos ha enseñado eso y lo hemos creído por muchos siglos, pero cuando empezamos a cuestionar, hermano, nos damos cuenta que no es así. Cuando empezamos a tomar en cuenta lo que está escrito, nos damos cuenta que Roma nos dio a tole con el dedo. Amén. Bueno, pero dice aquí, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, o sea, por siempre, mi hermano. Dice el verso 17, es señal para siempre. Oigan, no solamente hasta que aparezca el Mesías. El Señor hubiera podido decir eso. ¿Saben qué? Van a guardar el reposo del día séptimo solamente hasta que aparezca Cristo, hasta que aparezca el Mesías. Ya después lo van a cambiar a otro día. No, mi hermano. Aquí dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día se reposó. Ahora, ¿cuál es ese séptimo día? Bueno, en el calendario que usamos actualmente, que se usa en Occidente, que es el calendario gregoriano, o incluso también en el calendario judío actual, pues el séptimo día es sábado, ¿verdad? Ahora, ¿será que Dios tomó como base esos calendarios que nosotros usamos actualmente cuando ordenó, por ejemplo, guardar el día de reposo? ¿Será que es el mismo calendario, hermano? Pues no, mi hermano, porque el calendario gregoriano fue instaurado por el Papa Gregorio en 1582. Y el calendario judío actual fue instaurado por Gilel II en el año 393 después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de esos calendarios es el que Dios tomó como base. No estamos hablando hoy del calendario, pero hermano, eso es el calendario que nos relata en las Escrituras. De hecho, ayer estaba leyendo Génesis 7 y Génesis 8. Ahí nos habla acerca del diluvio, ¿verdad? Y en Génesis 7 nos dice que las aguas estuvieron sobre la tierra, como empezó el diluvio, desde el día 17 del segundo mes, y estuvieron las aguas hasta el día 17 del séptimo mes. O sea, son 5 meses, ¿verdad? Pero también ahí nos da un total de que eran 150 días. Oiga, 150 días entre 5 meses nos da 30 días por mes, exactamente. Ahora, si tú quieres hacer tu cuenta, agarra un calendario gregoriano, agarra un calendario judío actual y checa desde el día 17 del segundo mes hasta el día 17 del séptimo mes, a ver si te salen 150 días. La verdad es que no te van a salir. Yo ya lo hice, y aunque sea un día más, pero no te va a dar cuenta exacta. ¿Qué quiere decir eso? Que el calendario que nos relata las Escrituras, hermanos, es un calendario perfecto. De hecho, cuando tú te pones a escudriñar más esto, te das cuenta de que ese calendario es un calendario perfecto. Un calendario de 364 días con 30 días por mes. 30 días por mes son 360, más 4 días en los cambios de estación. Oiga, 364 días de 30 días por mes. Calendario perfecto. Entonces, los calendarios actuales, por ejemplo el gregoriano, tiene un día más. Como este año, que es año bisiesto, tiene 2 días más. ¿Ya? Tiene 2 días más. El calendario judío actual, ese está un poquito peor, hermano, porque ese tiene 353, puede tener 383, 354, 384. ¿Por qué? Porque hay años que tienen 13 meses. Oiga, en el calendario judío actual. Entonces, de hecho, hay libros que se conocen como apócrifos, oiga, entre paréntesis, entre comillas, apócrifos, que nos relatan precisamente, que nos hablan de este calendario que nos hablan las Escrituras, hermano. En las Escrituras encontramos, hermanos, ciertos números que cuando hacemos los cálculos no nos dan números exactos cuando los tratamos de poner en los calendarios actuales, tanto gregoriano como judío actual. No nos dan números exactos. Esos cálculos solamente se pueden hacer en este calendario perfecto de las Escrituras. Amén. Pero vamos a continuar. No estoy hablando hoy de esto, no me quiero desviar mucho. Amén. Pero vamos a ver ahora si Jesús cumplió este mandamiento del Padre Eterno o no, hermano, o si Él vino a cambiar el día de reposo del séptimo día, ahora el primer día de la semana. Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Oiga, entonces aquí está claro, hermano, que era la costumbre de Jesús asistir a las sinagogas en el día de reposo ordenado por Dios, o sea, del séptimo día.
Pero y entonces, ¿por qué se dice y se enseña en la mayoría del pueblo cristiano ahora que Jesús quebrantó y que no guardó el día de reposo que Dios, el Padre, había ordenado en un principio? Porque los que enseñan esto, hermano, ignoran muchas cosas que existen en la cultura en la que vivió Jesús y aún malinterpretan muchas otras cosas más, porque recordemos que Jesús dijo, hermano, yo soy el camino, o sea, yo tengo la correcta interpretación, como vamos a poder ver a continuación. Pero como pudimos leer en Éxodo 31, hermano, ahí no se dice qué es lo que es permitido hacer en un día de reposo y que no. De hecho, en ninguna cita que hable acerca del día de reposo lo dice. Pero ¿sabes en dónde sí hay instrucciones especiales, específicas, hermano? De qué es lo que es permitido hacer en el día de reposo y que no. En los libros de tradiciones judías, en las tradiciones de los ancianos, en el Talmud, mi hermano, en el Talmud, esos mandamientos de hombres, esos takanot, ahí sí hay instrucciones especiales, hermano, ¿sí? Lucas 13:10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Verso 14 dice, pero el principal de la sinagoga, oiga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar, en estos puedes venir y ser sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno de pesebre y lo lleva a beber. Esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Oiga nada más. Vamos a ver otra cita. Juan 5:12 en adelante. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. En verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Verso 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos, que en realidad eran los líderes religiosos, ¿verdad? Dice que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, oiga lo que dice aquí, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muchos dicen, ya ves, aquí dice que él quebrantó el día de reposo. Sí, de acuerdo a la interpretación que le daban estos religiosos, estos líderes religiosos, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Bueno, vamos a explicar primeramente. Esto de que en el día de reposo no se podían cargar los lechos, ¿sí? O sea, esa instrucción especial no está escrita en la Torá, hermano, no está escrita en ningún lugar en la Biblia. Pero nuevamente, ¿en dónde está escrito? En los libros de tradiciones judías, está escrito en el Talmud, que nuevamente, ¿qué son? De hombres, takanots, pero que la mayoría en el cristianismo, hermano, ignoran totalmente la existencia de estos libros de tradiciones judías, y por esa razón es que se ha malinterpretado estas citas bíblicas y se le termina dando otro significado totalmente diferente. Ahora, las diferencias y discusiones que el Señor tenía con los fariseos, con los saduceos, no era acerca de si se tenía que guardar el séptimo día como día de reposo, no.
sino más bien era porque estos le decían que él no guardaba lo que está escrito en esos libros de tradiciones judías, en esas tradiciones de los ancianos, que no guardaba lo que está escrito en el Talmud, o sea, no obedecía a esos mandamientos de hombres, a esos takanot. Amén. Entonces, mire, Jesús no pudo haber quebrantado, no pudo haber violado el día de reposo ordenado por el Padre. ¿Sabe por qué? Porque eso significaría que él hubiera pecado. Porque esa es la definición bíblica de pecado, ¿va? Según 1 Juan 3:4, porque todo el que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Eso es lo que es pecado, hermano. Es la definición bíblica de lo que es pecado, pero que también, nuevamente repito, no se conoce en el cristianismo, hermano. La mayoría del pueblo cristiano no conoce la definición bíblica de lo que es pecado, pero pecado, según 1 Juan 3:4, dice que es la infracción, la transgresión a la ley de Dios dada a Moisés. Eso es lo que es pecado. Entonces, si Jesús hubiera quebrantado un punto, ya vimos que el día de reposo fue ordenado en Génesis, pero también en la Torá, también en Éxodo, ¿verdad? Éxodo. Entonces, si Jesús hubiera transgredido ese mandamiento, significa que hubiera pecado. Pero las escrituras dicen que Jesús no pecó, que Jesús no transgredió la Torá. Entonces, ¿qué es lo que estaba transgrediendo Jesús? Estaba transgrediendo esa ley oral. Estaba transgrediendo lo que está escrito en el Talmud, pero eso no fue ordenado por Dios, eso fue ordenado por los hombres. O sea, Jesús estaba transgrediendo los mandamientos de hombres, no los mandamientos del Dios eterno, del Padre eterno. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, ¿qué hay acerca de las sanaciones que hizo en el día de reposo? Bueno, nuevamente, hay cosas que se ignoran, hermano, se ignoran. Cosas que existían o que existen en la cultura judía, hermano. Se ignoran ciertas interpretaciones que se les daba a este mandamiento del día de reposo, ¿sí? Por ejemplo, voy a leer, con esto termino, Mateo 12:9 en adelante, dice: pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque según la interpretación de un líder fariseo, nuevamente repito, esto se ignora en el cristianismo, hermano, pero existe. Tú puedes buscar nuevamente en Google y tú puedes hallar que sí, que este hombre existió. Su nombre era, uno era Gilel, déjame ver si está. Shammai, se me había olvidado. Su nombre era Shammai, era un líder fariseo de una generación antes de Jesús. Bueno, él interpretaba, oiga, y es lo que enseñaba a sus discípulos, que en este caso los fariseos. Él interpretaba al día de reposo como que el día de reposo se tenía que guardar a toda costa. Oiga, a toda costa. Él, por ejemplo, si veía un animalito ahí muy gordito para el sacrificio, él decía: este animalito nos lo vamos a comer en el día de reposo, porque para el día de reposo lo mejor. Así decía, ¿verdad? ¿Qué quería decir esto? Por ejemplo, quería decir que si alguien se enfermaba en el día de reposo, no sentía mucho, se podía morir si quería, pero no se le podía atender porque había que guardar el día de reposo a toda costa. Oiga, esa era la interpretación que le daba a este mandamiento un líder fariseo llamado Shammai. Existía en esa misma época, tenía otra escuela farisaica también, otro hombre llamado Gilel. Este hombre le interpretaba este mandamiento acerca del día de reposo de una manera diferente. De hecho, él decía que todos los días era para alabar el nombre del Señor, ¿verdad? Y él decía, de hecho, que sí, que se podía, si alguien se enfermaba el día de reposo, se le podía atender. Y es precisamente del lado que se estaba inclinando Jesús cuando dijo: por tanto, es lícito
sanar en el día de reposo. Oiga, pero nuevamente, como esto se ignora en la mayoría del pueblo cristiano, o sea, no se conoce a estos hombres, que sus escuelas, sus doctrinas, sus interpretaciones eran enseñadas a los fariseos, no se conoce esto, hermano. Entonces se termina por malinterpretar y torcer todo esto, hermano, ¿sí? No se conoce el contexto, amén. Pero pues para que a nosotros no nos termine pasando lo mismo, tenemos que escudriñar, tenemos que investigar, amén. Y eso es lo que he estado compartiendo con ustedes. No vamos a terminar hoy en día, hermano. Todavía queda mucha información por delante, pero vamos a continuar la próxima semana, si Dios así lo permite, amén. Pues ya no va a haber tiempo para tomar llamadas, pero les voy a dar mi número personal. Si alguien después del programa quiere platicar conmigo, tiene alguna pregunta, alguna necesidad de oración, puede hacerlo al área 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno, área 323-595-6357. Gloria al nombre del Señor. También quisiera recordarles que esta enseñanza, así como las otras enseñanzas que ya hemos tenido, quedan grabadas en nuestra página de Facebook. La página del ministerio es Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, así todo. También más tarde subo estos mismos videos, los subo a nuestra página de YouTube con el mismo nombre, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Gloria al nombre del Señor. Ahora sí vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho en esta mañana. Amantísimo Dios y Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Dios eterno, por lo que tú has hecho en esta hora, mi Dios. Tú eres grande, Señor, aleluya. Tú eres misericordioso, Dios eterno, y con un propósito grande, Señor, tú estás permitiendo, eterno Dios, que velos sean quitados de nuestros ojos, eterno Dios. Tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Señor, a ti sea dada toda la gloria y toda la honra. Yo te pido que bendigas a tu pueblo, Señor, a ese pueblo, bendito Dios, que se ha sentido redargüido por esta palabra, Señor. Ese pueblo que en este momento su corazón está palpitando, Señor, porque así como tu pueblo estaba ya con Esdras, Señor, que fueron quebrantados, lloraban, oh Dios. ¿Por qué lloraban? Porque entendían lo que estaba escrito. Bendito sea tu nombre. Te agradezco, Señor, lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor. Provee a aquellos que tienen necesidad. Sana a aquellos que están enfermos, oh Dios. Está escrito que tú quitarías todo dolor y toda enfermedad del medio de tu pueblo. Muchas gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Amén, hermano. Yo solamente le pido que continúen orando por este ministerio. Amén. Esperamos estar con todos ustedes la próxima semana, el próximo lunes, si Dios así lo permite. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós. KBLA